señor Solomon dijo, bueno, hagamos un lugar físico, yo puedo prestarle a estos estudiantes un lugar físico para que hagamos fuera de las catedrales un lugar donde todos podemos estudiar las diversas ramas del saber. ¿Y cómo le llamamos? Porque uno estudia ingeniería, otro filosofía, otro medicina, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a poner un nombre, porque todos están dirigidas hacia una unidad. Todas están siendo guiadas hacia encontrar la verdad. Y como la verdad es lo mismo, vamos hacia la unidad en la verdad, vamos a ponerle un nombre. Versus unum, hacia el uno, hacia la unidad. Versus unum significa hacia la unidad del conocimiento. Versus unum, univers, unus versus universidad. La universidad, aunque parezca que muchas universidades son anticatólicas o anticristianas, tiene su nombre, fíjense, hasta el nombre mismo está acuñado, está hecho pensando en la unidad de conocimiento hacia Dios. Por eso, en esas universidades, Dios también estaba presente. Pero ¿cómo va a estar presente Dios en la Universidad de Medicina? Bueno, claro que sí, porque un médico no puede hacer nada contra la vida del paciente. Tiene que respetar, tiene un juramento el médico, aunque no sea católico, que sea, no sé, ateo, que sé yo, comunista, no importa, tiene un juramento que se llama el juramento hipocrático, por este médico que yo mencioné antes, el médico de Hipócrates griego. Y el juramento dice así, mi hermano médico, que el primer deber de un médico es que no debe hacer daño al paciente. El primer deber de un médico es que no debe crear un daño al paciente. Por eso creo que los médicos se llaman los matasanos. Y porque una vez cuando va al médico y encuentra más cosas de la que ya no sabía que tenía. Por eso no hay que ir al médico. No, cuando va al médico te encuentras siempre algo nuevo, entonces mejor no ir al médico. ¿No? Bueno, no, mentira. Mi hermano se va a pasar conmigo, así que no, mejor no digo nada. Bueno, esta es la Universidad de la Sorbona, al día de hoy. Miren, entonces, esta es la belleza estoy mostrando la belleza de la arquitectura medieval, ¿no? Para que ustedes vean que cuando escuchan decir la Edad Media era todo cosa de brutos y qué sé yo, bueno, la gente va a ver estas cosas. Todo lo que ustedes después han visto de hermosos, quizás aquí en Nueva York, o los que han viajado por Estados Unidos y todo, ¿no? Hoy caminaba yo por la avenida 34, por ahí, de lindos edificios, pero esos edificios son del año 1900, 1950, 1940. El estilo es copia de esto. Es copia de esto. Entonces, aquellos que a veces critican la historia de la iglesia, especialmente la Edad Media, donde la gente de la familia católica lo critican de la boca para afuera, pero después cuando tienen que buscar la belleza, van a copiarla. ¿Me siguen? ¿Se va a entender lo que estoy diciendo o hablo muy rápido? Porque los argentinos tendemos a hablar rápido, ¿no? Entonces, si hablo rápido, no entiendo nada, no pasa nada, ¿no? Bien. Esta es otra universidad, Salerno, Italia, paso algunas imágenes. Miren, Universidad de Montpellier, Francia. Esto es una universidad, no una iglesia, ¿eh? Esto es una universidad de la Edad Media. Pero fíjense que, yo quiero decirles una cosa, comparen este estilo de lugar físico con las universidades modernas que tenemos nosotros ahora, que son como una caja de zapatos así, ¿no? Como si fueran palomitas o como si fueran, no sé, o ahora, nuestros edificios, nuestros apartamentos. Parece como si estuviéramos enjaulados en una caja, ¿no? En la Edad Media también existía gente como nosotros que vivía, mucha gente vivía, obviamente había un montón de gente, pero intentaban que la estética también a uno lo ayudara a vivir mejor, porque cuando algo más lindo, algo está más ordenado, es más agradable, ¿no? Nos pasa siempre a todos. Bien. Oxford, el famoso universidad de Oxford. Todo esto es Edad Media pura. 1200, 1300, 1100. Fíjense que, pero vean que brutos que eran estos
medievales, ¿no? ¡Qué brutos! ¿Pero cómo brutos? Vas a decir, bueno, lo que pasa, y acá voy llegando un poco al nudo de la cuestión, es que nos han lavado la cabeza con el tema de la historia. ¿Cómo? Sí. Nos han puesto un relato, nos han mentido en nuestra propia historia. Y pero ¿por qué alguien va a querer decir que nos mientan con un tema tan tonto como es la historia? ¿Por qué parece no? ¿Qué sentido tiene? Bueno, porque acaba la respuesta. Como nadie ama lo que no conoce, si nosotros nos cuentan una historia falsificada, yo no voy a amarlo demasiado la historia. Si a mí me contaron una historia falsificada acerca de mi mamá, mi papá, no sé, que fueron Bonnie and Clyde, fueron dos asesinos, ladrones, si mi mamá, mi papá, mis abuelos fueron unos delincuentes, entonces yo no voy a creer mucho a mis parientes. Si mi patria es la patria de narcotraficantes, de traidores, de prostitutas, de malvados, entonces yo tampoco voy a tener a mi patria. Pero a nuestras patrias muchas veces le han contado una historia falsificada. Pero más todavía, a nuestra madre, que es la iglesia, también la han insultado y también la han atacado. Y en gran parte la han atacado atacando la historia. Y acá va la conclusión. Para empezar a hacer un poco de relación antes de tomar bien el tema de las cruzadas. Nos pueden dañar la fe, no atacando directamente la fe. Nos pueden dañar la fe atacando la historia. Porque si alguien habla mal de este periodo, en realidad lo que está queriendo decir es que está atacando lo que era el alma de esta época. ¿Y cuál era el alma de esta época? La fe católica. Por eso muchas veces ustedes van a escuchar que se nos habla mal de la Edad Media. Porque era un tiempo en que la filosofía del Evangelio, o sea, la cosmovisión cristiana, gobernaba los estados. Era un tiempo en que tanto el estudiante como el obrero, el cura como el laico, el ingeniero como el médico, no eran santos, pero sabían que Dios existía, que había un cielo y había un infierno, y que había la virtud y había un vicio, y le llamaban al pan pan y al vino vino. No andaban con vuelta. A ver, en la Edad Media, ¿había prostitutas, sí o no? Sí. ¿Ahora hay? Sí. Ahora hay algunas que ni cobran, miren. Que ni cobran. No, se muestran en TikTok gratis, imagínense. Antes por lo menos había que pagar. Pero la diferencia es que en la Edad Media había prostitutas, sí, había prostitutas. Pero la prostituta sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Hoy parece que era una virtud ser prostituta. Te llaman por un canal de televisión, te ponen en Hollywood, qué sé yo. ¿Me explico? O sea, en aquella época había también homosexualidad. Porque la gente también, el pecado original desde la mierda para adelante. Pero no decían, no, esto está perfecto, no pasa nada, adelante, Dios te quiere igual, venga, bendecimos. No, maldito. No. O sea, eran tan miserables como nosotros, o más quizás. Pero sabían que el bien era el bien y el mal era el mal. No andaban prostituyendo la inteligencia. Cuando le preguntamos a una Edad Media si 2 más 2 era 4, te decía sí, 4. O le preguntás a alguien, 2 más 2 ¿cuánto es? Depende de cuánto se autoperciba, ¿no? ¿Me explico? Bien, algunas más. Bueno, universidades, Edad Media de oscura, de luto, de bestias, ¿no? Universidades. Todo esto está, al día de hoy son fotos que en muchos de estos lugares yo mismo sacando las fotos,
tuve la gracia de vivir un tiempo en Europa, entonces tengo algunas de las fotos. Esto es en Portugal, Coimbra. Valencia, España, universidad, la famosa Universidad de Salamanca, en España. Bien, miren la cantidad de universidades que había en plena Edad Media, cómo se fueron fundando. En tiempos de grupos, entre comillas, irónicamente, lo digo irónicamente, se crea la universidad y comienza a difundirse por todos lados. 1200, 1100. Siempre en esta época. Algunas de las lecturas, bueno, acá están los monjes que les contaba antes. En ese tiempo, en que algunos eran laicos, otros eran religiosos, los monjes tuvieron un papel fundamental. San Benito, con su hora et labora, significa reza y trabaja, hora et labora, ¿no? El ritmo que les contaba antes de los benedictinos, la lección divina, así de modo, este era un modo muy sencillo que todavía hoy rezamos. Acá arriba, por ejemplo, en la iglesia, hoy no, pero ayer cuando yo llegué a Argentina, vi que estaban rezando las laudes o las vísperas, ¿no? No sé qué estaban rezando, las vísperas. ¿De dónde viene el rezo de vísperas? De acá, de los monjes, de la Edad Media. ¿Qué es el rezo de las laudes vísperas? Es la oración que se reza o a la mañana o a la tarde. ¿Y cómo se reza? ¿Con un rosario? No. ¿Y cómo se reza con un padre? No, tampoco. ¿Y cómo rezan? Muy fácil. Con los salmos, con la Biblia. Esto para responderle a un protestante, a un evangélico, como dice el padre Luis Toma, ¿no? Dice, padre, los católicos no conocen la Biblia, el pecado no conocen la Biblia. Bruto, ignorante. En la Edad Media la rezaban así. Ya en la Edad Media la rezaban así. ¿Cómo que no conocen la Biblia? Nos dejaron la lección divina, la liturgia de las horas, ¿no? Que hoy los curas todavía rezamos todos los días, ¿no? Esto no se inventó hace 20 años. Bien, la agricultura, los monjes, muchos pantanos se han transformado en oasis por el trabajo de los monjes, ¿no? Acá algunas imágenes de las construcciones. Bien. Acá están también de vuelta los monjes copistas. Por cierto, estas pinturas que ustedes ven no son de 1900, no son de 1800, no son de 1500, son de la Edad Media también. Son pinturas que se hacían o en los pequeños libros de papiro, algunas estaban pintadas en la pared, para poder trabajar y llegar a estos colores. Uno dice ahora, bueno, a ver, un color azul, la lazuli, ese azul hermoso. ¿Cómo conseguían ese color? Si no había, no sé, marcadores, esos fibrones, ¿no? ¿Cómo hacían? Lo creaban, pigmentos de flores, picar piedra, un polvito muy finito, ¿no? Sí. La tintura de la ropa. No era fácil tener la ropa. Por eso aquel que podía vender ropa con colores es una cosa muy rica. Ejemplo, ¿quién conoce algo de la vida de San Francisco de Asís? ¿Alguien conoce quién fue San Francisco de Asís? Sí, todos conocen San Francisco de Asís, ¿no? Bien. ¿Saben qué vendía el papá de San Francisco de Asís? Telas. ¿Y saben por qué el papá de San Francisco de Asís era muy rico? Porque el que vendía telas, las vendía con colores. Y las telas de colores eran muy caras, porque costaba muy caro teñir la tela con pigmentos de flores, con pigmentos de piedras. Por eso era muy caro. Por eso San Francisco de Asís no es que fue meritorio porque dejó todo, bueno. Si papá y mamá tienen poquito dinero, pocos dólares, si lo dejó todo, está bien, es un esfuerzo. Pero si mi padre, el Rockefeller, bueno, es mucho más meritorio. El papá de San Francisco de Asís era como el Rockefeller de la ciudad de Asís, en Italia. Porque vendía telas, que no es mucho dinero. Bien. Voy a pasar un poco más, algunas de las otras, esto lo pongo a propósito para los estudiantes. Los copistas medievales, en general religiosos, monjes,
copiaban obras paganas. ¿Qué quiere decir paganas? Que no eran cristianas. Por ejemplo, todos los autores que están ahí, Horacio, Séneca, Cicerón, Ovidio, son todos autores romanos, latinos, no cristianos, pre-cristianos, antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. ¿No? Y yo decía antes, ¿pero por qué los copiaban? Si no eran cristianos. La iglesia era oscurantista, la iglesia no quería la cultura, la iglesia estaba en contra de todo. Animal, bestia, ignorante. Acá tenés todos los libros no cristianos, copiados por monjes católicos. O sea, llegó la cultura, aún la cultura no cristiana, a nuestra, hasta hoy, cuando no había imprenta, gracias a que alguno de estos monjes copistas pasó su vida 8 horas por día copiando letra por letra los textos de autores no cristianos. Miren qué interesante, porque la iglesia siempre fue la transmisora de la cultura, transmite la cultura. Bien, un poco más. Esto fue una famosa abadía en Francia, Cluny. La abadía de Cluny llegó a tener más de 1000 monjes. 1000 monjes. Cuando fue la sangrienta Revolución Francesa, en 1789, anticatólica total, dejó nada más que esto: una torre, y esta foto la saqué yo en Francia, en Cluny. Le pagaban a la gente del campo por cada piedra que traían de la abadía de Cluny, para que la desmantelaran rápidamente, porque no tenían que quedarse ni siquiera un rastro, un vestigio de lo que había sido este gran momento de la época de la historia de la iglesia en Francia. A ver, hoy en la tarde cantamos cuando estaban acá el Tantum ergo sacramento. Bien. Acá está, ¿saben cómo cocinan la silla? Excelente, ¿eh? ¿Qué es eso? Tantum ergo sacramento. Bueno, esto es el canto gregoriano. Es el canto propio de la iglesia, ¿no? Todo lo que es el canto gregoriano tiene una hermosa belleza. Tanto que hay mucha gente que no es católica que escucha canto gregoriano porque le hace bien el alma, porque te hace elevar, te relaja, vas a ver qué piensas, ¿no? Bueno, ¿de qué época es el canto gregoriano? De la Edad Media. En la Edad Media es donde mucho del canto, que se conoce como el canto gregoriano o el canto polifónico, Salve Regina Mareis, media de vuelta. Miren qué brutos que son los medievales, ¿no? Todavía seguimos viviendo de ellos. Somos como enanos que estamos parados en los hombros de gigantes. Vemos más lejos, sí, pero vemos más lejos porque nos paramos encima de los hombros de un gigante. ¿Sí? Ok. Bien, acá tienen un poco más. Literatura. Acá, cuando yo iba a la Semana Santa, no sé si acá en la iglesia lo cantan, pero en mi parroquia lo cantamos, ¿no? Estaba la Madre Dolorosa. Stava Madre Dolorosa, iusta crucem lacrimosa, dum vendeva filium. Significa, estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz lagrimosa mientras pendía, mientras colgaba el hijo. Eso se canta el día del Viernes Santo, cuando se hace el Via Crucis, ¿no? Todo esto es el tiempo medieval, donde Dios era el centro y el hombre sabía que era criatura de Dios y sabía que como una criatura no era creador, tenía que intentar obedecer al Dios de tu Señor sin inventar cosas, sin inventarse dioses nuevos, dioses falsos, ¿no? Hoy vivimos en un tiempo, fíjense, que se ha dejado de lado a Dios, pero que se han inventado una enorme cantidad de dioses falsos.
Y por lo tanto, como hay una cantidad enorme de dioses falsos, hay también después que seguir los dogmas de esos dioses falsos, ¿no? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Hoy en día, por ejemplo, tenemos que aceptar esto, que todas las opiniones son iguales, ¿sí o no? ¿Escucharon alguna vez esa frase o no? Sí. Todas las opiniones son iguales. Mentira, no somos mentirosos. Porque si todas las opiniones son iguales, cuando tengo una apendicitis, voy con el verdulero en vez de con el médico. Si todas las opiniones son iguales, no, yo elijo ir con el médico, mejor. Pero usted no está respetando las opiniones de los otros. Sí, respeto en todo caso al otro, pero las opiniones de los otros yo no las respeto. Si son falsas, las respeto. Si hay un tipo que es no sé, un asesino o un pirómano, quiere quemar toda Nueva York, ¿qué voy a decirle yo? Señor, yo respeto su opinión, sí, tranquilo, yo respeto las opiniones de todos, tranquilo, no, un momentito. La opinión de un loco no la voy a respetar. Respetaré al loco, pero su opinión no, y la voy a combatir. Pero ese dogma que me metieron acá en la cabeza es el dogma de la nueva religión, de la religión del hombre. Porque, como San Agustín dice, caído de Dios, caído de ti mismo. Cuando te caes de Dios, cuando te vas de Dios, entonces empezamos a enloquecer. Y reitero, no hablo para ser santo, cosa que todos tenemos que aspirar por estar bautizados. No tenemos derecho a no intentar ser santos. Tenemos un montón de pecados, sí. Miseria, sí. Yo el primero, un montón de pecados que ustedes ni conocen. Pero quiero llegar al cielo. Pero no llego al cielo inventándome una religión. No llego al cielo inventándome un Dios. Llego al cielo respetando y aceptando lo que Dios nuestro Señor nos ha enseñado. Bueno, esa era la mentalidad en la Edad Media. Y por esa mentalidad en la Edad Media, entonces, se construía lo que se construía. Se inventaba lo que se inventaba. Bien. Yo pongo algunos nombres nada más de algunos libros famosos, ¿no? Hacemos una pausa enseguida. El Cantar del Niño Cid, ¿no? Ese campeador, una gran obra medieval del año 1000, ¿no? Una obra medieval de la lengua española, ¿no? Todavía se estudia en la facultad, en los colegios. Bueno, la Divina Comedia, famosa obra, ¿no? De literatura medieval, del famoso Dante Alighieri, el gran poeta italiano, ¿no? Santa Hildegarda de Bingen, es una santa alemana poco conocida. Santa Hildegarda de Bingen es muy conocida hoy en día porque tiene algunos libros sobre cómo algunas plantas o algunas piedras pueden llegar a curar también, ¿no? Famosa Santa Hildegarda de Bingen. Bien, bueno, no quiero abrir mucho con esto. La música, la pintura, bueno. Según un día tienen la gracia de poder viajar a Europa, seguramente habrá algunos de los grandes museos, o los pueden ver también en internet, ¿no? El Bosco, Fra Angelico, Fanet, el Giotto, son los grandes pintores de esa época. Esa época donde pintaban qué cosas, fíjense, pintaban cosas cristianas, cada uno con su propio estilo, ¿cierto? Bien. A ver, esta es la catedral que yo les decía de Milán, donde arriba de todo estaba esta escultura que decía: nadie me ve, pero Dios me ve, ¿no? ¿Sí? Bien. La iglesia estaba hecha hacia arriba, la verticalidad, para que nos mirase hacia el cielo. Eso es propio bien de los templos góticos. La iluminación, los vitrales. Esta es la famosa Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, se encuentra en París. Es una iglesia que debe ser la mitad de este lugar, donde estamos nosotros, totalmente vidriada, totalmente llena de vitrales, acá me vitrales todo vidriada, que se hizo para albergar una cosa: la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. La hizo hacer San Luis Rey de Francia, año 1200. Bien.
Bien, acá entonces dejo por acá con esta frase que dije antes, de un papa de 1800, que fue León XIII, donde decía él: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. ¿Qué significa esto? Que hubo un tiempo en que la cosmovisión cristiana, la cosmovisión católica, gobernaba todo el ámbito de la sociedad civil. Tanto el obrero como el monje, el carnicero como el mecánico, el ingeniero como la monja, todos, por ser hijos de Dios por el bautismo, sabían que eran pecadores, se conocían pecadores, pero intentaban de verdad llegar a Dios por la literatura, por el arte, por la música, por medio de las universidades, por medio de los estudios, del trabajo del campo. Sabían que Dios existía, que Dios es el creador y que uno era criatura. En todo este marco, en esta introducción que les hice ahora, se va a dar el fenómeno famoso, famosísimo, de las cruzadas. En un tiempo en que el hombre sabía que era criatura y que era un creador. Y que vamos a seguir después de la pausa, por qué se va a desencadenar este tema famoso de las cruzadas, que es un segundo tema muy, pero muy criticado muchas veces cuando se habla acerca de la historia de la Iglesia Católica y se nos quiere atacar la fe, no directamente, sino por medio de la historia. Hacemos una pausa y volvemos a seguir. Es el tema de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas. A ver, levante la mano el que alguna vez escuchó hablar de lo que fueron las cruzadas. Vale, bien, muy bien, baja la mano. ¿Se acuerdan cuando fue el lamentable acá en Nueva York, el famoso atentado a las Torres Gemelas? Sí. ¿Se acuerdan que después de las Torres Gemelas, quién era el presidente en esa época? ¿Se acuerdan? Bush. Bien. ¿Se acuerdan que en ese momento el presidente de Estados Unidos dijo que había que intentar comenzar una guerra contra el Islam, contra el Medio Oriente? ¿Qué frase usó el presidente en aquella época? Hay que hacer una nueva cruzada, dijo. Los más chicos dicen: ¿qué? ¿Una qué? Una cruzada. ¿Qué es eso? Bueno, las cruzadas normalmente es otro de los tantos tópicos o de los tantos temas, ¿no?, en la historia por medio de los cuales se ataca a los católicos, se ataca a la Iglesia. Porque cuando uno escucha la palabra cruzadas y no tiene mucha idea de lo que fue el periodo de la historia, dice: bueno, fueron a imponer la fe por medio de la violencia, fueron a matar a gente porque no era católica. Y esto es lo que por lo general una persona normal, que no estudió nada, ¿no?, pero que está consumiendo todo el tiempo Netflix, películas o series. Las cruzadas son siempre las cruzadas y la Edad Media son momentos donde siempre se presenta ese periodo como un periodo de bestias, de locos, que de un día para otro se van a matar a los que no creen lo mismo que yo. Y esto es lo que te dicen en los medios de comunicación. Reitero, esto lo voy a repetir muchas veces, porque no hace falta que ataquen directamente nuestra fe para que nosotros vayamos poquito a poco perdiendo la fe. Podemos también atacar nuestra fe atacando nuestra historia. No hace falta que venga un protestante y diga: no, la Virgen María no fue virgen antes, durante y después del parto, para que yo me haya atacado en mi fe. No hace falta que venga un protestante y diga, no sé, los católicos son idólatras porque tienen imágenes de la Virgen María o una imagen de los santos. De ese modo nos intentan atacar directamente la fe, ¿cierto? Pero nos pueden atacar la fe atacando nuestra historia. Porque si la Iglesia, a lo largo de su historia, fue una institución maligna que perseguía a la gente, que era bruta, que era
malvada, que se enriquecía a costa del pueblo pobre, todo esto, me van atacando poco a poco mi madre. Y al atacar a mi madre, yo no voy a quedar tanto en mi madre. ¿Me van siguiendo? Se nos ataca la fe de dos modos posibles. O directamente, diciéndonos que no fue virgen, en fin, o nos atacan la fe cuando nos atacan la historia. Por eso que estas cosas que estamos viendo ahora, así de modo muy sencillo, son tan importantes. Porque si no, a veces uno sale después a la calle como católico, me dicen dos o tres cosas y uno queda como ahí, por ejemplo, típico, esto. No, a ver, uno está trabajando en la obra o en la calle, donde sea, y te dice, ¿vos sos católico? Sí. ¿Cómo vas a ser católico? Si todos los curas son pedófilos, abusadores sexuales seriales. ¿No te dicen eso a veces? Sí. ¿Bien? Bueno, entonces uno tiene que decir, ok, perfecto. O sea, entonces hay que decir, todos los curas son abusadores. Es como decir, a ver, no te cases, porque todos los maridos le meten los corros a las mujeres. O todas las mujeres le meten los corros a los maridos. Somos todos un grupo, una sociedad de cornudos. Momentito, ¿no? Entonces no voy a casarlo. No voy a casar, ¿por qué? Porque todos los matrimonios fracasan. Pará, un momentito. No todos los matrimonios fracasan. Es mentira eso. Eso es falso. Nuestro papá no fracasaba por general. Y si le iba mal, bueno, trataban de recomponer el matrimonio. Algunos no quedaban la opción, y volvían a separarse. No, porque no tenía la última opción que te queda. Pero no porque uno vea que hubo un error, o dos, o tres, o 20, todo está mal. No porque uno haya visto que hayan existido abusos en la iglesia de algunos curas, ¿no? Son todos abusadores de pedófilos. No porque uno haya dicho, este matrimonio, fíjense que se separó, es porque yo después no me voy a casar, porque conocí un par de matrimonios que fue mal. ¿Me van siguiendo? Eso se llama es una falacia, una mentira, una falsedad, que se llama la falacia de generalización, de tomar el todo por la parte. Entonces yo voy a una casa y veo que una partecita del zócalo de la casa está sucia, está sucio el zócalo, entonces digo, esta casa está toda sucia. No, pará, un momentito. Tiene una parte sucia. Pero una parte sucia no hace mal a todo. No se llega. Bueno, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron un periodo que usted tiene que enmarcar, ¿no? Históricamente. Y se da en lo que acabamos de ver en la hora anterior, por eso que esto es muy corto, lo que voy a contar ahora. Se da en el periodo directo y propio de la Edad Media. Tiempo en que, lo repito una vez más, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. El pensamiento católico era un pensamiento que se daba en toda la Europa conocida. ¿Y por qué digo Europa conocida? Porque en aquel momento Europa era toda católica. Estamos en el año, acá está, 1095, más o menos en la época de las Cruzadas. ¿Sí? 1095 es el fin del siglo XI. Siempre el siglo se va contando por un número más del año que está. 1000, siglo XI, 1100, siglo XII. 1200, siglo XIII. Bueno, 1095, fin del siglo XI, se da este fenómeno de las cruzadas. Fíjense que en este momento América no estaba descubierta. ¿En qué año se descubre América? 1492. 1492 Colón llega a las Islas Guaraní, o en las Bahamas, muy cerquita de la República Dominicana, Puerto Rico, que zona. Donde hace mucho frío todos los días, mucho frío, ¿no? Por eso cuando llegan encuentran todos a los indios que los reciben sin ropa, no tenían ropa, ¿no? Por el calor que hacían, ¿no? El calentamiento global no es de ahora, siempre hubo cambios climáticos, así que siempre hubo momentos de mucho calor, de mucho frío, depende, ¿no? Bien, entonces bueno, hasta esa época, en esta época, América no estaba descubierta. Colón no había llegado, faltaban todavía 400 años para que llegase Colón. Entonces, lo que era católico en aquella época era más bien todo lo que se conoce como Europa. Miren, esto es Europa, parte de Europa, ¿no? Pero fíjense que Europa, en esta época, no se llamaba Europa. ¿Saben cómo se llamaba en esta época toda esta zona? Cristiano.
No cristiandad, cristiandad de los mexicanos. Cristiandad. Se llamaba cristiandad. Cuando uno ve en los libros antiguos, dice, por ejemplo, bueno, los príncipes de la cristiandad. Los príncipes de la cristiandad que están en España, los príncipes de la cristiandad que están en Inglaterra. Inglaterra está acá arriba, la cosa que está arriba de Francia, ¿no? Todavía era católica Inglaterra, año 1000. No había aparecido en 1500 acá los anglicanos, los protestantes, que se separaron de la Iglesia católica, ¿no? Todo esto era la cristiandad, ¿no? ¿Por qué cristiandad? Porque todo estaba regido, estaba pensado en que todos estos reinos, aunque estaban divididos los reinos en diversos, digamos, países, entre comillas, bueno, pero eran todos cristianos, eran católicos. Año 1000, reitero, no había protestante todavía, no había aparecido. Lutero es de 1500. Fíjense, casi faltaban 500 años. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en esta época? Porque este es el origen de las cruzadas. Sucede que de esta zona, desde Asia, empiezan a caer, a llegar hasta Europa, una nueva religión. Una religión que no es una religión pacífica, que es la religión del Islam, los musulmanes. El Islam, en el Corán, plantea que aquellos que no son musulmanes no tienen los mismos derechos de los que sí son musulmanes. Esta es la realidad. La famosa yihad o guerra santa es una guerra de expansión, de conquista, que le salió bastante bien, porque todo este terreno que está acá, miren, a ver, acá está, de lejos se va a ver, pero acá está Egipto. A ustedes, si yo les digo Egipto, claro, los hacen más seguramente las pirámides, los faraones, otras cosas, ¿no? Pero Egipto hoy en día, ¿es musulmán o es católico? Musulmán. Siria, que está por acá, ¿es musulmán o es católico? Musulmán. ¿Qué sé yo? Acá no sé. Túnez, ¿musulmán o católico? Musulmán. Bien. ¿Saben qué? En esta época todavía todo esto era católico. Todo esto era católico. Todo esto era católico. Y justamente ante la aparición del Islam y la invasión de estas tierras que hoy nos parecen raras, ¿cómo Egipto va a ser católico? Sí, Egipto fue católico casi como 1000 años, hasta que llegó el Islam, hasta que llegó Mahoma. Toda esta zona de acá era cristiana, pero fue ganada por la yihad, por la conquista del Islam. Y este es el motivo de las cruzadas. Vamos a ver, pongamos acá en la cabeza, voy a decirlo brevemente. Las cruzadas es una guerra defensiva, de defensa, es una guerra defensiva ante el Islam que estaba atacando los lugares cristianos. Lo repito. Las cruzadas es una guerra defensiva para defender a los cristianos que estaban siendo atacados en Medio Oriente. Voy a poner algunos mapas nada más. Hay muchas imágenes acá, no voy a cansarlo demasiado. A ver. Voy a explicar nada más que esta imagen que tenemos acá. Año 1095. 1095. Tierra Santa es el lugar donde nació Jesucristo. Jerusalén, hoy en día Israel, el Estado de Israel, ¿no? Tierra Santa había sido también invadida. Y cuando sí fue invadida Tierra Santa, comenzaron también a ocupar los lugares sagrados, los lugares del Santo Sepulcro, por ejemplo, donde Jesús había muerto, en una enorme iglesia muy, muy hermosa, en los lugares de la Natividad, donde Jesús había nacido en Belén. Eran todas iglesias cristianas, año 1000, ¿no? Porque durante 1000 años los cristianos habían ido haciendo poquito a poco sus templos en los lugares más importantes del catolicismo, en la Tierra Santa. Se llama así Tierra Santa, la tierra de Jesús. Bien, toda esta tierra había sido poco a poco dominada por los musulmanes. Pero no solamente había sido dominada por los musulmanes, sino que los cristianos estaban siendo masacrados
los mataban como perros. Los crucificaban, los torturaban, los esclavizaban. Hay una enorme cantidad de cristianos esclavizados en aquella época en manos del Islam, de los musulmanes. Hasta que entonces, el Papa de la época, llamado Urbano II, acá, ¿sí?, convoca un concilio. Un concilio es una reunión de obispos, normalmente. También a ese concilio puede invitarse a autoridades a veces civiles, y él aprovecha a convocar en Francia el concilio, llamado el concilio de Clermont. Convoca también a ese concilio de Clermont, año 1095, también algunos príncipes cristianos. Los príncipes de la son reinos, por ejemplo, el reino de Navarra, el reino de, no sé, de Aragón, el reino de Chartres, de varios lugares. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice este discurso. De Jerusalén y Constantinopla llegan tristes noticias. Una raza maldita, dice el Papa, salida del reino de los persas, han invadido tierras cristianas y las han devastado. Estos invasores son árabes y turcos. Se han llevado cautivos a muchos cristianos, han destruido iglesias, otras las han empleado para sus propios ritos, convertían iglesias en mezquitas, ¿no?, para los musulmanes. ¿Qué tenemos que decirles a ustedes?, dice. Escuchen, dice el Papa. Los invasores ensucian los altares, circuncidan a los cristianos, derraman sangre sobre los altares y piedras bautismales, utilizan a las iglesias como esclavos, guardando sus caballos. Ahora torturan a los cristianos cubriéndolos de flechas y obligándoles a arrodillarse y a inclinar la cabeza para ver si sus guerreros pueden cortarles el cuello con un solo golpe de espadas. ¿Qué diremos de las violaciones de las mujeres? Hablar de ellos es peor que permanecer callados. Y entonces Murreta les dice esto: vosotros, caballeros, estáis llenos de orgullo y os lanzáis contra vuestros hermanos. Este es el modo de servir a Cristo. Digamos la verdad aunque nos avergüence, dice el Papa. Esta no es forma de vivir. Se estaban perdiendo cristianos contra cristianos en Europa, ¿no? Si queréis salvar vuestras almas, tenéis que cambiar de proceder. Marchar a la defensa de Cristo. Convertidos en soldados. Es el mismo Papa, Pablo II, de la imagen, que les va a llegar a decir: no temáis morir donde Cristo ha muerto por vosotros. Les dio una enorme arenga, ¿no? Los arengó a los príncipes cristianos que estaban en esa iglesia de Clermont, en Francia, ¿no? Y les dijo, les pidió, les rogó que fueran a defender a sus hermanos cristianos que estaban siendo masacrados en Medio Oriente. Y todos comenzaron a decir en francés antiguo esta frase: Dieu le veut. En latín, Deus vult. Dios quiere, Dios lo quiere. Esta es la gran frase de las cruzadas. Dios lo quiere. Dios quiere que uno vaya a intentar a defender a estos cristianos que están siendo masacrados en Medio Oriente. Y así poco a poco van a nacer las cruzadas. Van a surgir de parte del pedido del Papa Urbano II, el primer Papa que convoca las cruzadas, para empezar a marchar poquito a poco desde Francia, desde Inglaterra, desde España, desde Alemania, hacia Tierra Santa. Hombres, mujeres, niños, viejos y grandes van a largarse en esta aventura. ¿Por qué digo aventura? Porque hoy es muy fácil. Uno se toma un vuelo desde París y en, qué sé yo, 6 horas llega a Medio Oriente, 8 horas. En la época no había aviones, año 1000. En aquella época, ¿cómo había que ser el camino? ¿A pie o a caballo? Quien tenía medios.
Por lo tanto, si una persona quiere viajar desde Francia hasta Medio Oriente, tener que cruzar el mar Mediterráneo, puede tardar 1 año, 2 años, 3 años. Porque tiene que ir caminando, tiene que ir trabajando con sus manos hasta que llegue allá. Por eso el Papa les concedió a todos los que fueron en camino. Se me cortó esto. A ver. Bien. No, este es La batería. Hay un rosocito. A ver. El Papa les concedió a todos los que fueron en camino a Medio Oriente la indulgencia plenaria por sus pecados. Si morían en la cruzada, estaban confesados, él les concedió la indulgencia plenaria de la pena merecida por sus pecados. ¿Por qué se van cruzados? Porque para identificarse del camino, muchos se colocaban esto: una cruz o en el pecho o en la capa, en el hombro. La famosa cruz de los cruzados, ¿no? Y así comenzaban a ir poco a poco. Algunos llegaron a Medio Oriente, combatieron, ganaron ciertas batallas, implantaron un reino cristiano que duró unos 50 o 70 años más o menos, y después perdieron. O sea, las cruzadas desde el punto de vista militar se ganó al inicio, pero después los musulmanes retomaron de vuelta las tierras. Y uno dirá, bueno, pero qué pena, qué lástima. Sí, militarmente fue una lástima. Pero ustedes saben que Dios no nos va a contar el día de mañana cuando nos moramos cuántas batallas ganamos. Dios va a contar cuántas cicatrices tenemos. Que es distinto. Dios no pide que ganemos siempre. Dios nos pide que demos la batalla. Por eso es que no va a contar cuántas ganamos, sino cuántas cicatrices nos han quedado. Nuestro deber es el deber cristiano de la lucha, de la pelea. Aquí tenemos algunos de los personajes, como buenas imágenes. Hay incluso muchos milagros que se dan a partir de las cruzadas. Muchos ven a Cristo que camina delante de ellos en las cruzadas, apariciones de ángeles. Bien. Quiero contar nada más que algunas cosas. El problema de las cruzadas no es tanto un problema de tipo, si queremos, histórico, sino es un tema de tipo moral. La pregunta es, ¿se puede pelear por Cristo? Esta es la pregunta. Es la pregunta que muchos han hecho y que nos atacan muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo nosotros de un catolicismo afeminado, de un catolicismo pacifista, de un catolicismo que dice, no te metas, no digas nada, no defiendas tu fe, no digas nada. Y eso no es cristiano. Ahora, ¿quién se acuerda de este episodio del Evangelio? Hubo por lo menos 2 episodios de la vida de Cristo en que nuestro Señor Jesucristo entra al templo, ve que están vendiendo los cambistas, ¿no? Palomas y cosas en el templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dice, mire, señores cambistas, señores comerciantes, les voy a pedir por favor ustedes que sean tan amables de no vender estas cosas acá adentro, porque no está bien que uno haga comercio en el templo. ¿Hace eso Cristo? No. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Llama a la policía? Tampoco. ¿Qué hace? Él mismo lo sabe. Él mismo, que era un muy buen costurero, ¿no? Mata muy románticamente un látigo con sogas y lo saca a latigazos. Patea dice está en el Evangelio, no estoy inventando nada. Patea las mesas, echa empujones a los mercaderes del templo, la famosa expulsión de los mercaderes del templo. Se discute si fue una o si fueron 2 veces en el Evangelio, porque está narrado 2 veces de modo distinto. Pero lo que sabemos es que Cristo, en un momento de la vida, utiliza la ira. Porque la ira no siempre es mala. La ira es buena o es mala según como yo la use, ¿no? Si yo a mi hijo se porta mal y lo corrijo por ira y le pego la chancla como si mi mamá cuando éramos chicos, ¿no? Mamá tenía mamá psicóloga, papá militar, ¿no? Le teníamos miedo a mamá que a papá.
Imagínense, ¿no? Porque mamá decía, 4 hijos varones, imagínense que había que tomarlo, ¿no? Dicen, chicos, si se portan mal, vengo con la psicología. No, con la psicología no, con la psicología mamá no. Sí, si se porta mal, vengo con la psicología. No, la psicología no. ¿Saben qué es la psicología? Nosotros tenemos caballos, ¿no? Se nos tenía rebeldes colgados en la pared, ¿no? Y eso es lo que llamaba la psicología, ¿no? No, la psicología no, la psicología no. Entonces te decía, elegí cuál de todos querés, ¿no? Cuando te hacía elegir, ¿no? Entonces yo elegí el más suavecito, ¿no? Tampoco que nos pegaba fuerte, pero a veces, a ver, nadie quedó traumado porque te tuvieron cada tanto. La educación a la antigua funcionaba, ¿eh? Si no, hoy la generación de cristal, no se lo puede tocar al chico casi. Y estás creando un tarado, un idiota, que al final no va a poder defenderse nunca en la vida. Bueno, pero una cosa es corregir por ira y otra cosa es corregir con ira. Son todas distintas, son dos palabras distintas, pero que cambian todo el contexto, ¿no? El tema está en que uno a veces está obligado a defender lo propio. Una vez está obligado. Yo digo, bueno, pero padre, Jesús nos dijo que te pega en la mejilla y te pone la otra. Sí, es un ámbito personal. Pero si yo tengo que defender a un tercero, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, miren, yo pongo este ejemplo. Va un muchacho caminando, a veces cuando doy clases a los señoritas, les digo esto para que entiendan, que no toda violencia es mala, no toda violencia es mala, no. Va un muchacho caminando con su novia, con su enamorada de la mano, caminando muy lindo, que hermosa, muy linda. Muchacho 1,60 m, más o menos, ¿sí? Y viene un tipo frente, casi 2 metros, y cuando pasa al lado de la novia, ¡pac! Le toca el trasero, ¿no? ¿Qué va a decir el novio? Querida mía, pasemos de vuelta para que ponga la otra mejilla. No. No. Por más que el tipo mida 2 metros y yo mida 1,60, y bueno, el honor es el honor. Hay que pelear. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que no le han enseñado, ¿no? Ahora no le enseñamos justamente eso. Ahora, si nosotros queremos decir, bueno, sí, en todo caso, cada uno haga con su mejilla lo que quiera, digamos, ¿no? Pero el sentido común elemental nos dice que cuando tenemos nosotros que defender a un tercero indefenso, tengo que defender a mi familia, a mi patria o a mi religión, no solamente no me puedo quedar callado, sino que tengo que actuar. Y tengo que actuar por más que el que venga al frente sea Goliat. Cuando David se presenta ante Goliat, ¿qué es lo que David dice? Pero no hay ningún judío que le quiera hacer frente al personaje. ¿Y qué dice en el segundo libro de los Reyes? Dice, ¿pero quién es? ¿Quién es este filisteo incircunciso para insultar a las tropas del Dios vivo? Y le ponen una armadura a David, pequeño. Y David dice, yo no puedo pelear con esto, soy pastor de ovejas, dice David. Se saca todo y se queda en cueros. Y le va a pelear a Goliat, que era un gigante, ¿no? Con una onda y con una piedra. Y Goliat se ríe. Pero David sabía que las fuerzas vienen del cielo. Y le pega un piedrazo en la cabeza, lo atonta al grandote y le corta la cabeza. Porque a veces no nos queda otra que contra la malicia, milicia. Contra malicia, milicia. El problema entonces, yo podría contarles mucho más de la historia de las cruzadas, ¿no? No sé si puedo encontrar una imagen más que me parece interesante contarles. Esperen un segundo porque tengo nada, que no. Un segundito. Ya estoy dando sepulcro. Bien. Si no, quisiéramos hablar de otra cosita. El problema está de fondo, que uno ante acá pasa un caballero famoso templarios, ¿no? La ronda del temple, que
Caraval, que iba a predicar a los pueblos para que la gente fuera a las cruzadas. Era tan fuerte su predicación que las mujeres, cuando veían que San Bernardo de Claraval estaba por predicar en una plaza pública, escondían a sus hijos y escondían a sus maridos para que no fueran a escucharlos. Porque si lo escuchaban, se van a las cruzadas y se van a dejar solas, ¿no? Pero ¿cómo decir, padre, cómo un santo predicando las cruzadas? ¿Cómo puede ser? ¿Los santos estaban a favor de la violencia? Claro, claro. Porque la violencia no siempre es mala. La violencia es mala cuando es desmedida. A ver, ¿cuál es el santo más pacífico que ustedes? ¿De qué época es San Francisco? ¿Saben ustedes? De la Edad Cruzada, de la Edad Media. ¿Saben qué? Se van a asombrar mucho con lo que les voy a decir ahora a ustedes. San Francisco fue a las cruzadas. San Ignacio de Loyola. San Francisco estuvo a las cruzadas. No solamente eso, lo voy a decir más todavía. San Francisco fue a las cruzadas como fraile para predicarle a los musulmanes, a los moros, a los turcos. Y tanto le fue a predicar que en un momento se encontraba el sultán del otro lado de la guerra cristiana contra musulmanes, y él, como loco, como le decían el loco de Asís, ¿no? San Francisco, sin armas, sin nada, va junto con un fraile amigo corriendo al otro frente de batalla. Los musulmanes, cuando lo ven venir a dos locos con un hábito franciscano así, marrón, no había internet, ¿no? Dos locos pero que no tenían armas, pero no les mueven a palos, ¿no? Y Francisco solamente había aprendido una palabra en árabe que decía esto: sultán, sultán, todo repetido, sultán, 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 sultán. Entonces dice, bueno, Fito, es que quiere hablar con el sultán, debe ser un embajador de los cristianos para hablar con el sultán. Y entonces, cuando llega a San Francisco ante el sultán, lo ponen frente al sultán y lo que hacen es, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted? Lo que quiero yo entonces dice es hablar con usted. Le trae un traductor y ante el traductor le dice lo siguiente. Y el traductor le traducía, ¿no? Vengo a decirle que usted se va al infierno porque no está siguiendo la religión verdadera en Cristo, Dios hecho hombre. El sultán, cuando le tradujeron todo al árabe, dijo: este tipo es un enfermo mental. Estamos en el mundo musulmán, lo voy a reventar, lo voy a matar. Pero le causó gracia. Entonces San Francisco siguió, siguió y dijo: si usted no me cree, vamos a hacer una prueba. Hagamos la prueba del fuego. En la Edad Media era muy común esto. Se prendía fuego, ponían brasas, ¿no? Se desplazaban los zapatos, se quedaban en pie, ¿no? Y uno decía, yo opino esto, y otro decía, yo opino esto otro. Bueno, perfecto. Para ver quién tiene la razón, vamos a caminar sobre el fuego. Si yo camino sobre el fuego, no me quemo, es porque yo tengo la razón. Si vos caminas sobre el fuego y te quemas, perdiste, no tenés la razón. Entonces, obviamente, los sacerdotes musulmanes dijeron que empiece él. ¿No? El sultán dijo: si no te quemas y lo que decís es cierto, yo me hago cristiano. Ahora, si te quemas y los otros se queman, o los otros le ni pasan, me quedo con todo y te mato. Perfecto, pongo las brasas, dijo. Pusieron las brasas, Francisco quedó en pata pelada. Caminó, ni un rasguño. Entonces caminó, salió del fuego y le tocó a ustedes. No, de ninguna manera. Bueno, el sultán no se convirtió y le dijo a Francisco de Asís: no puedo convertirme, yo soy sultán, no puedo hacerlo, pero te voy a dar un beneficio, que es desde el año 2000 y pico todavía subsiste hasta el día de hoy. Fíjense, escuchen bien. Les dijo: a partir de hoy, en todos los lugares cristianos del Medio Oriente, vamos a dar un permiso a tus descendientes, a tus hijos, los africanos, para que custodien los lugares sagrados para los cristianos. Por eso, cuando uno va a Tierra Santa, a Jerusalén, a otros lugares, todas las iglesias cristianas, en lugares santuarios cristianos, están en manos de un grupo de franciscanos que se llaman así: franciscanos de la custodia.
porque están custodiando lugares santos por ese milagro de San Francisco de Asís, allá por el año 1000 y tantos. Pero lo que quiero decir es que los mismos santos iban a las cruzadas. San Francisco no fue a pelear, pero estuvo con ellos, compartiendo la vida con los cruzados, que estaban defendiendo la fe católica. Pero hay otros que fueron a las cruzadas y que pelearon, y que mataron, y se santificaron así. ¿Cómo, padre, un santo se va a ser santo si mató? Bueno, pero si yo estoy matando, no porque estoy buscando el mal del otro, estoy buscando la defensa de una persona indefensa. Ejemplo, pongo otro ejemplo. Pues estoy en mi casa, soy padre de familia, o soy madre de familia, peor todavía. La mujer cuando se enoja, peor que el varón, ¿no? Así que, veo un miserable, un delincuente, entra a mi casa en la noche, va hasta la habitación donde está mi hija de 15 años y quiere violentarla, quiere violarla. Y la mamá está por ahí y ¿qué dice? Mire, señor violador, le voy a pedir por favor a usted que sea cariñoso con mi hija. Y, por favor, esto no es bueno, esto va contra el sexto mandamiento. Usted se va al infierno si hace estas cosas. O haga un bat de béisbol que tiene por ahí al lado y le rompe la cabeza, cuanto más fuerte mejor. Obvio. Y si lo mato, ¿qué quiero hacer? Lo mato. Yo estoy buscando defender a un indefenso. Tanto es así que en el derecho, ustedes saben que la parte de cura, antes de la cura era abogado. ¿Les contaba eso o no? Yo era abogado antes de ser sacerdote. Como abogado no podía ir nunca al cielo, me hice cura, ¿no? Claro. Tenía que intentar de alguna manera que llegar al cielo, como se excede, como se puede. A ver, vamos. En el mundo del derecho, cuando uno hace algo que es en legítima defensa, no va preso. Si alguien viene a robarme a mí con una pistola de 9 milímetros y yo justo saco un arma y le pego un tiro y lo mato al tipo, yo no voy preso porque actué en legítima defensa. Ahora, si el tipo viene con un bat de béisbol a querer robarme, yo saco una ametralladora Uzi y le descargo el cargador con 200 balas, bueno, esa legítima defensa no fue tan legítima porque fue un exceso en la legítima defensa. ¿Ok? Bien. Pero hasta el mismo derecho penal, laico, civil, anticristiano que vemos, concibe que hay ciertos momentos en los que uno se debe defender y puede defenderse de modo legítimo, que no es delito. Bueno, tampoco es pecado en la Iglesia Católica la defensa de la propia vida o de la vida de un tercero y todo esto es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el tema de las cruzadas se resume en esto, en que no somos católicos pacifistas. ¿Buscamos la paz? Sí, Jesucristo es el príncipe de la paz. Pero cuando llega en algún momento alguna violencia que es ilegítima, no solamente yo puedo defenderme, sino que a veces debo defenderme, o no me queda otra opción. ¿Sí? ¿Por qué decía yo terminando? Porque esta tarde, acá tienen un santo. ¿Este que está acá? Es un santo famoso francés. Un rey santo que fue a las cruzadas. Por ejemplo, ¿quién conoce en México una ciudad llamada San Luis Potosí? Bien, ¿saben por qué? Porque está el rey San Luis. El rey famoso San Luis, rey de Francia, fue un rey francés que fue a las cruzadas. Fue a las cruzadas, lo detuvieron, peleó en las cruzadas, volvió a las cruzadas, y cuando estaba volviendo a las cruzadas, finalmente murió. Y la iglesia, hasta el día de hoy, lo venera como un santo. A pesar de que fue a las cruzadas. No, ¿cómo a pesar? No. Lo venera como un santo porque también fue a las cruzadas. Porque hoy tenemos en nuestra cabeza esto como que es algo malo, la violencia. No, momentito, eso no es católico. Eso es hippie. Son cosas distintas, ¿no? La violencia es mala cuando es desmedida. La violencia es mala cuando es irracional. Pero las cruzadas son perfectamente defendibles con el catecismo a la mano y con la historia en la mano. ¿Qué sucede? Que nos han metido en la cabeza que las cruzadas fue un tiempo malo, de que había, la gente te mataban por... ¿Saben por qué? Porque quieren que los católicos no defendamos. Porque quieren que los católicos seamos unos idiotas que nos pasen por encima. Y eso no es católico.
Eso no es católico. Fíjense cómo nos van poquito a poco atacando por medio de la historia nuestra propia identidad. Antes decía, cuando empezaba y termino, que el beato Ernesto González Flores, mártir de los cristeros en México, participó de ese movimiento, de esa gesta, de esa cosa heroica que tuvo México, que no tuvo ningún otro país en Hispanoamérica, que fue defender su religión que estaba siendo atacada por un gobierno anticristiano, marxista, masónico, ¿no? Algunos de ellos tomaron las armas, otros prefirieron no tomarlas, pero nunca dijeron que está mal defenderse. Y hoy en día tenemos a muchos de estos mártires, digo el caso de México porque es el discurso del principio, que son venerados en los altares por haber defendido su religión, su patria y su familia. Y los veneramos como santos, como beatos, igual que San Luis de Francia. Por eso la cruzada es un fenómeno de la Edad Media, y que concluyo, donde la gente era católica. No era que todos eran santos, no, pero sabían llamarlo pan, pan, el vino vino, pecado, pecado, virtud, virtud. Y cuando algunos católicos estuvieron en disminución de condiciones y estaban siendo masacrados, sus hermanos europeos fueron a pelear, donde los papas lo predicaban, los santos los acompañaban y finalmente lograron una cierta victoria por un tiempo, aunque después con el tiempo se perdió. Pero fue un momento en la historia de la Iglesia Católica donde no reinaba el pacifismo, se buscaba la paz. Pero a veces cuando uno quiere buscar la paz, debe también defenderla. Y a veces la paz hay que defenderla lamentablemente por medio de la guerra. Por eso es que tenemos capellanes militares en los ejércitos que acompañan a aquellos que van a luchar por la propia patria. Y está muy bien, con una guerra justa, está muy bien. Lo que está mal es cuando la guerra es injusta. Bien, ya tarde, son las 10 de la noche acá, así que dejamos por hoy, se nos fue un poco el tiempo. Si Dios quiere, mañana continuamos.